Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, estamos ya con Daniel Pontón. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Bienvenido. Hechos de inseguridad que han tenido, lamentablemente, esta campaña electoral que han herido la democracia de alguna manera. Ayer, un tiroteo en Durán, mientras realizaba la campaña y la caravana de Daniel Noboa. Hace una semana, un poco más, del asesinato a Fernando Villavicencio. ¿Qué nos dice esta situación? Llegamos a un punto de inflexión, Daniel, en donde, bueno, la inseguridad se ha tomado la agenda pública. Bienvenido, Daniel, escuchamos. Gracias por estar con nosotros. Hola, Verónica. ¿Cómo está? Un gusto y disculpas por la conexión, creo que estaba un poco fallido. A ver, yo he sostenido que este año 2023 ha sido un año marcado por la violencia política. Violencia contra políticos, perdón, porque bueno, la violencia es parte de la política en general, desde el punto de vista del lenguaje, etcétera, pero no hasta el punto de vista que ya haya atentados o ya crímenes contra políticos. Eso es algo que es muy característico, pero me parece que es un elemento adicional que suma o que se adiciona a la ola de violencia que estamos viviendo en los últimos años, ¿no? Es un proceso, yo digo, la violencia es un proceso, no es que de la noche a la mañana el Ecuador se hizo violento, es un proceso Claro. acelerado, pero que obedece a un proceso que lastimosamente ha sido muy poca efectiva la capacidad del gobierno, por no decir la eh, inexistente para frenar este mayor, que realmente creo que venía anticipando que nunca se puso el énfasis importante a la violencia, ¿no? Porque lastimosamente lo que estamos viviendo ahorita, me parece, es que la violencia se ha hecho un método social, ¿no? Que empezó con un método de las bandas criminales, porque ellos se hicieron notar, se hicieron visibles ante la opinión pública por medio de la violencia, entre las masacres carcelarias. Pero es que esa práctica de las bandas criminales se ha emulado al grueso de la sociedad hasta el punto de que la política actualmente ya está atravesada por este fenómeno, porque todo el mundo habla de que, bueno, el crimen organizado se ha tomado la política, lo cual puede ser cierto, pero lo que se dice, lo que se supone, lo que uno ve de una manera, ¿no? Es que el asesinato por menos de Villavicencio, de Fernando Villavicencio, es un crimen con motivaciones políticas. Ahí estaríamos ya en un punto adicional, que es que la política opera a través del crimen. Eso me parece que es lamentable extremadamente peligroso para la democracia, ¿no? Eso es, de hecho, lo que más preocupa, la penetración de la llamada narcopolítica en un narcoestado, Daniel, y eso eran advertencias que se las venía haciendo ya hace algunos años, pero que lamentablemente no se hizo nada o muy poco para controlar. Por ejemplo, financiamientos de la política, los financiamientos de la campaña, de dónde proviene el dinero que muchos candidatos, con el que se promocionan muchos candidatos, y cómo entender todo esto y cómo controlarlo también, porque el Consejo Nacional Electoral no ha sido para nada efectivo en esto. Entonces, ¿qué debería hacerse para que realmente se controle, sobre todo que no se penetre la narcopolítica, ¿no? A ver, que la narcopolítica penetraba al país es algo indudable. Creo que es parte del proceso y eso se lo vive, ¿no? Se lo ve, hay evidencia más que suficiente para ratificar eso. Eh, y lo peligroso que es implica para la democracia, los peligros que eso implica a los atentados criminales hacia políticos, etcétera, asesinatos. A ver, yo lo que he visto, y es algo que también me ha sorprendido muchísimo, es cómo, de parte de los actores políticos, por lo menos los más visibles, no existe hasta ahorita la comprensión de cómo la cuestión ha cambiado. Eso me parece que es importante porque cada vez que yo oigo un discurso, cada vez que yo oigo una reflexión sobre el tema, al parecer es como que estamos en una etapa anómala y poco a poco volveremos a la normalidad y bueno, todo va a volver a ser como antes. Yo Claro. personalmente creo que el Ecuador va a cambiar muchísimo. De que adelante la violencia no se vuelve.
¿sí? Y no es que yo sea pesimista, pero lastimosamente hay hechos, estoy hablando en función de hechos que han pasado y que son extremadamente graves. Eso es lo que no estamos comprendiendo. Y eso va a cambiar cosas tan simples, ¿no? Por ejemplo, el tema, si se quiere cambiar, obviamente, porque obviamente se necesita un Estado que promueva políticas de cambio, pero esa política de cambio no puede ser volver a lo que tenemos, sino extremar medidas donde la seguridad va a ser incorporada como parte del ADN, por ejemplo, de un proceso electoral próximo, que no va a estar tan lejano, que es en el 2025. Así es. Donde claramente, por ejemplo, las normas electorales tienen que cambiarse. Yo no soy experto en temas electorales, pero por ejemplo, el tema del financiamiento de campañas electorales de partidos, movimientos políticos o de candidatos, tiene que ser revisado profundamente. O sea, donde debe haber una depuración exhaustiva por parte del Estado. Hasta se están Eh, matando candidatos. Esto ya debería Estamos encendernos matando las alarmas candidatos. a su máxima expresión, ¿no? Por ejemplo, la seguridad de los candidatos, discúlpeme. O sea, lo que vimos en febrero ya era un anticipo de lo que se venía, ¿no? Y el Estado no ha hecho absolutamente nada por aprender de sus errores. El crimen de Villavicencio está lleno de suspicacias, eh, que obviamente tienen que investigar, si no quiero acusar a nadie, pero lastimosamente uno también mira, hay videos, y eso es por parte también de lo que vivimos ahora, las redes sociales, etcétera, donde se publica, y la gente dice, bueno, ¿qué pasa? O existe una negligencia absoluta, una desidia, perdón, torpeza. Pero también por parte, no por eso quiero acusar, es una lamentable muerte, pero lo que pasó con Fernando, los candidatos tienen que aprender a cuidarse, que es parte de la dinámica de la seguridad. La dinámica en los contextos inseguros, el principio de seguridad empieza por el autocuidado. Así no nos gusta, así digamos esos anómalos, pero tenemos que pensar, cuando decía el señor Villavicencio, mis chalecos son el pueblo, la gente, perdón, eso no puede vivir de mensajes bonitos, ¿no? Ideales, pero en la práctica terminó con la vida de él, ¿no? Ayer vivimos un atentado al alcalde, bueno, no fue un atentado según la policía, pero bueno, Una balacera a echaron la campaña de Danilo. una balacera, que ella parte del, como dice, el ambiente, ¿no? La parte del paisaje urbano, como dicen algunos periodistas. Me parece que hemos ya normalizado eso, pero en todo caso, el trabajo territorial de los candidatos debe ser revisado. Tal vez se va a poner nuevas formas de hacer política. Esto va a cambiar muchas cosas en el país. Y eso es lo que estamos mencionando. Tal vez no tenga suficiente claridad ahorita para saber a dónde vamos a ir, pero que va a haber cambios enormes en las instituciones políticas y la cultura política. Esa cultura de preferencia electoral, que dice que hay una nueva figura como parte de su campaña, que no se cuesta, ¿no? Cuando y contenidos de otros temas como economía es bastante vacío. Entonces, mire lo que está pasando en el país y a lo que nos está llevando. Tal vez en el tema legal, sino que la Asamblea tiene que enfrentar retos importantes. Debemos vivir con un código penal garantista, no porque yo soy enemigo del garantismo, pero una permisividad enorme, ¿no? Unos conceptos bastante marcados para un contexto totalmente distinto, pero aquí estamos viviendo con una cuestión extremadamente anómala. Entonces, me parece que hay que tener una reflexión profunda de lo que nos está dejando este proceso, de las condiciones que estamos hablando actualmente y cómo como sociedad, no solamente como gobierno, como Estado, tenemos que hacer para cambiar esta situación o revertirla de otra forma, que implica también por nuestra conducta individual, ¿no? Es básicamente el autocuidado, ¿no? Es complejo, amigos. Estamos analizando la situación de inseguridad a las puertas de unas elecciones este domingo. Son las 7:32. Conversamos con Daniel Pontón, él es especialista en seguridad y defensa. Bueno, Daniel nos decía que esto ha sido un proceso, la violencia quizás un proceso acelerado, lamentablemente lo que hemos vivido, pero que después de los hechos que hemos sufrido, lamentablemente, estos hechos violentos del asesinato a un candidato, el atentado ayer, aunque no sabemos si es atentado, pero ocurrió una balacera en medio del cierre de campaña de Daniel Noboa, sí, quizás marcan un antes y un después, Daniel, y de eso pues no sabemos si vamos a salir mejor, peor, si es que se van a tomar las medidas, si es que hemos tocado fondo para realmente reaccionar en cuanto a este tema de inseguridad, pero el hecho es que tenemos a las puertas un cambio de gobierno muy pronto, quizás en noviembre, si es que se da una segunda vuelta, y ¿qué podemos decir de los candidatos, quien sea que llegue a Carondelet, de sus planes para luchar contra la inseguridad? ¿Podemos creer esos candidatos? ¿Qué tan sólidos pueden ser esas propuestas, esos planes para combatir con este mal?
Bueno, en el debate se vio que básicamente el debate es muy pobre, ¿no? O sea, hay gente que promueve, ofrece cosas que son irrealizables en año y medio. Entonces, eso también es un tema de sensatez mínima, ¿no? Que la cuestión obviamente debe apuntar a largo plazo, pero lastimosamente no tenemos, vamos a elegir un gobierno de mediano plazo, yo creo que es de corto plazo. Entonces, es un problema, es un dilema enorme que tiene el país en materia de político, ¿no? Porque estamos enfrentando un proceso, un problema que tiene que tener medidas de largo plazo, ¿no? Con una respuesta política de ni siquiera de mediano plazo, de corto plazo. Entonces, eso es un gran problema, porque creo que esto abona al cortoplacismo, porque este gobierno ha sido cortoplacista en todo. Las respuestas, la capacidad de responder, de innovar en el tema de política, ¿no? Ha sido extremadamente reactivo, extremadamente improvisado, fragmentado. Entonces, muy complejo que eso se pueda revertir. Esperaría yo que el nuevo gobierno que venga deje sentar unas bases de un proceso que debe ser asumido por el resto de la sociedad. Pero ojo, no, yo no digo, porque aquí suena todo, porque todos llamamos a la unidad, etcétera. En el día a día la gente se saca los ojos, ¿no? Se polariza. Pero aquí hay un tema que ya implica una reacción más racional sobre lo que estamos dejando para las futuras generaciones, un país violento, un país donde ya la gente tenga miedo a salir, la gente tenga miedo a participar políticamente, la gente tenga miedo a expresarse, porque aquí hay también un mensaje de violencia contra periodistas, la investigación, los principios de transparencia. Miren, cada leído nomás 3 principios son básicos de una democracia, ¿no? Entonces, si esos principios se encuentran trastocados, vamos a vivir una democracia de fachada, una democracia que solamente va a ser enunciada de una manera bastante superficial, pero en la práctica se va a imponer un gobierno de facto, donde la gente, como en México, donde había lugares donde usted ya no podía hablar de ciertas cosas porque la gente se subsumía, la gente tiene miedo. Entonces es una situación extremadamente dramática. Yo creo que también, no sé si valga la pena decirlo, pero a veces me da mucha molestia ver la poca visión que tenemos los ecuatorianos, sobre todo los gobiernos, respecto a los problemas que se van evidenciando, ¿no? En su momento se anticipó el tema de las cárceles. Yo mismo he hablado con autoridades, ¿no? Se ha sabido entender, se han dado evasivas. Y espero que frente a este tema, que es el tema de la violencia contra los políticos, que es el hecho de este año más importante en materia del proceso de violencia que lo estamos viviendo, se sepa entender hacia dónde nos va a conducir, porque aquí obviamente se debe haber políticas que deben ser lideradas por un gobierno, obviamente, y la sociedad apoyar, pero aquí lastimosamente es un tema de Estado que promovía a través de un gobierno que debe canalizarse, ¿no? Daniel, hablando de las elecciones de este domingo, tenemos estas elecciones que han sido atípicas, que han estado manchadas de sangre, por decirlo de alguna manera, tras el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Qué podemos esperar de las medidas de seguridad que se tomen, de que pueda ser realmente unas elecciones que pasen tranquilas, en paz, sin más incidentes, sin más hechos que lamentar? Bueno, de máxima alerta, ¿no? Creo que estas elecciones violentas, cuando cualquier cosa puede pasar, cualquier locura puede suceder, de hecho ya lo hemos vivido, yo creo que uno tiene que poner a funcionar muy bien lo que son las estructuras del Estado, no solamente el hecho de poner militares en los recintos o policías en las calles, sino también por un buen sistema de inteligencia, que es lo que se pide, ¿no? Ver pues, posibles eventos desestabilizadores, anomalías. Mucha gente va a votar en zonas donde está marcada y están manejadas por grupos criminales, bandas criminales, donde cualquier cosa puede pasar. O sea, yo creo que ahorita el desafío máximo del gobierno es que esta elección se lleve con la marco normal de digamos, sin ningún tipo de anormalidad, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Creo que ese es el asunto. Ojalá que eso sea así. Yo personalmente espero, pero realmente tengo mucho temor que eso no se suceda, porque estos 2 días, con un nivel de polarización política tan alto, podemos esperar cualquier cosa, ¿no?